pero tal vez por la manera en que se relata, la violencia que hay ahí, la tremenda manera en que actúan los hijos de Jacob, a lo mejor lo pasamos un poquito de largo. Pero mientras yo estaba estudiando, la verdad hay mucha enseñanza, profundidad en esta historia, en este capítulo. Entonces quiero leer algunos versículos desde el versículo número 1 y vamos a estudiar, y tiene mucho que ver con la familia. Entonces Génesis 34 dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y aparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad, negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, o sea, Jacob y a sus hermanos: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote, dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque para nosotros o entre nosotros es abominación. Mas con esta condición les vamos a complacer: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Y entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Versículo 24, vamos a avanzar. Mas con esta condición, versículo 24, y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana, y tomaron sus ovejas, vacas, asnos, todo lo que había en la ciudad, en el campo, todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños, a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y bueno, qué historia, ¿no? Qué historia que acabamos de leer. Parece una historia sacada de una noticia de periódico, ¿no? Así como cuando tú lees la alarma, ¿no? Bueno, antes, ¿te acuerdas de ese periódico que era la alarma amarillista? Una noticia fea, triste
y hasta cierto punto a leerla controversial, por todo lo que contiene, porque involucra a los hijos de Jacob, ¿no? Principalmente a dos de ellos, ¿verdad? A Simeón y a Leví, pero también a los demás. Y es muy interesante esta historia porque, bueno, ya lo leímos, pero se trata de una joven que salió a conocer el mundo, ¿no? Al lugar donde vivía alrededor. Vio un hombre que conoció. Este hombre la tomó, abusó sexualmente de ella. Luego dice que se enamoró y al final la pidió como esposa, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero por otro lado vemos también en esta historia un padre que no hace nada, que no responde al agravio y más bien acepta dar a su hija en el plan que los hijos de él proponen hacia este hombre, ¿verdad? Y lo peor es que los hijos de Jacob, ¿no?, hermanos de Dina, se enojaron tanto que se van al otro extremo. O sea, lo que hicieron fue vengar a su hermana, pero lo hicieron de una manera en donde tú puedes leer, ¿no? Matando a todos los varones, robando las pertenencias de esa ciudad, y la historia acaba con un padre, Jacob, en donde solo le preocupa la mala fama que va a tener ante este acontecimiento. Es interesante, si has seguido conmigo viendo capítulo por capítulo la historia, toda la familia de Jacob, es interesante porque nada está ahí por coincidencia o deja de estar por coincidencia. Es interesante que en todo este capítulo 34 en ningún momento se menciona a Dios. Eso es muy importante. En ningún momento se menciona de Dios. Y creo que eso es un punto importante para ir entendiendo en esta historia. Porque cuando tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida, entonces puede pasar cualquier cosa. Cuando tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida, cualquier cosa puede suceder. Pero debemos de entender también que todo lo que sucede en nuestra vida tiene siempre una raíz, tiene un origen. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? Cómo esta tragedia que estamos leyendo, ¿en dónde está el origen? El tema de esta noche es la ausencia de un padre. Ese es el tema, la ausencia de un padre. Y hace años yo mencioné un pensamiento que creo que vale la pena recordarlo, y dice lo siguiente esta idea: las malas posiciones te llevan a malas decisiones, y las malas decisiones te llevan a malas posiciones. Y esto a veces sucesivamente viene como una espiral descendente, y lo voy a explicar. Las malas posiciones te llevan a malas decisiones. O sea, cuando tú estás en una mala posición, entonces vas a tomar malas decisiones. Y lo quiero ejemplificar, aunque lo vamos a ver claro aquí, con David. Cuando David, por ejemplo, en la historia de David, él un día está ahí en el palacio donde él tenía que haber salido a la guerra, cuando dice que el tiempo donde los reyes salían a la batalla, él se quedó descansando en casa. Y entonces él está en una mala posición, y de repente él sale ahí al balcón y ve a una mujer que se está bañando. Y entonces una mala posición te lleva a una mala decisión. Y entonces él toma una mala decisión, y conoces la historia, llama a esta mujer, ¿verdad?, donde la ve muy guapa, se acuesta con ella, y entonces cuando él cree que todo ya pasó, él se da cuenta, o esta mujer le dice que ha quedado embarazada, y entonces una mala posición lo lleva ahora a tomar otra mala decisión, y entonces mata o manda a llamar al esposo de Betsabé, a Urías, y entonces es una espiral descendente en donde David, una mala posición te lleva a una mala decisión, y una mala decisión te lleva a una
mala posición. Y debemos de tener cuidado, porque es el primer punto en donde nosotros debemos de aprender por qué sucedió todo esto. ¿Por qué vemos esta tragedia? Tú lo ves ya como lo que pasó, pero ¿en dónde estuvo la mala posición y la mala decisión que hubo? Y el primer punto es cuando tú como padre, ¿verdad? Y hablo padre, madre o cualquier responsable en el hogar, tú no tienes cuidado del entorno en donde vives o con quién se relacionan tus hijos o tu familia. Y ese fue el primer problema que veo en esta historia. Fíjate que Jacob cometió un grave error cuando regresó de la casa de su suegro Labán. Dice la Biblia en Génesis 31:13, y ya lo hemos leído, en donde Dios se le aparece y le dice: yo soy el Dios de Betel, en donde tú ungiste la piedra. Y te acuerdas también la historia cuando él iba camino a casa de su tío, ¿verdad?, que acabó siendo su suegro, en donde ahí una noche él tiene una visión y donde ve ángeles que suben y bajan. Y entonces ese lugar dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, la instrucción de Dios para Jacob era: regresa a la tierra de tu nacimiento, pero particularmente era: regresa a Betel, a esa región. Y entonces en el capítulo número 33, en el versículo 18, dice que cuando Jacob llegó, y es lo último que vimos hace 15 días, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram, acampó delante de la ciudad, compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. O sea, Jacob, en lugar de irse a Belén, a esta región donde Dios le había dicho, Betel, a donde había ir a Betel, Jacob tomó la decisión, y antes de llegar a esta región de Betel, se quedó en esta región de Siquem. Tan es así que compró una tierra y ahí se estableció. Siquem era un valle, era un lugar de verdes valles. Había una oportunidad tremenda para obtener ganancias. Recuerda que el negocio de Jacob era el pastoreo, y según los historiadores, Siquem era un centro comercial muy antiguo debido a su posición en medio de rutas comerciales vitales a través de esa región. Entonces Jacob cometió un error. En lugar de llegar al lugar donde Dios le dijo, él llegó al lugar que mejor le convino. Y esto es una lección, hermano, que tú y yo debemos aprender en la vida. Porque como hijos de Dios, Dios tiene un propósito para nosotros, y debo de aprender esto: el lugar donde vivo, el trabajo que tengo, el entorno que tengo, la escuela donde estudian mis hijos, la gente con la que me relaciono, la iglesia donde me congrego, los amigos que tengo, todo, absolutamente todo lo que está a mi alrededor va a influir en que mi vida sea bendecida o que me meta en problemas y en las decisiones futuras que tomaré en la vida. Dime si no. A veces nosotros vivimos y nos conformamos de vivir en ciertos entornos que son nocivos para nuestros hijos. Y como padre, yo soy responsable de buscar la voluntad de Dios para mi caso, para mi vida, para mis hijos. La escuela, los amigos, la gente con la que me relaciono o se relaciona mi familia. Todo es importante. A veces lo vemos como algo secundario. Bueno, aquí me tocó vivir, aquí es lo más cerca que tengo, aquí es lo más barato que puedo llevar a mis hijos. Y tú no sabes que a lo mejor ese precio que van a pagar tus hijos, tu familia, es que se van a alejar de Dios.
Yo lo he visto tantas veces como pastor, lo he vivido en persona, ¿verdad? En mi familia, y lo he platicado en otras ocasiones. No tengo el tiempo, pero a veces llegamos a tomar decisiones radicales por nuestros hijos, porque era mejor tomar decisiones que dejar que se perdieran. Era mejor sacarlos de una escuela, era mejor cambiarlos de un contexto, era mejor quitarles unos amigos que dejar que, bueno, pues todo fluya, porque malas posiciones te van a llevar a malas decisiones. Y fue lo que sucedió con la hija de Jacob. Esta jovencita que entonces ella sale ¿y quién estaba a su alrededor? ¿Qué había a su alrededor? Esta región de Siquem, en donde había hombres y mujeres que no tenían temor de Dios, cananitas que por cierto eran idólatras, y podríamos compararlo con lo que es el mundo. Y estaba ahí rodeando, y estaba ahí jugando, y estaba ahí mirando, y estaba ahí conociendo. Y en una de esas, una mala decisión, porque está mal parada la chica, un abusador, un patán, ¿verdad? La toma. Y la Biblia dice que la violó, abusó sexualmente de ella. Claro, porque eso era lo que se acostumbraba en el mundo. Entonces, yo debo de cuidar. O sea, todo esto es importante. Dios te quiere bendecir, hermano. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo soy responsable. El domingo oíamos la enseñanza, ¿verdad? Tan buena. Yo tengo el control. Yo cuido lo que tengo que hacer. O sea, no es porque, bueno, aquí me tocó, aquí estoy. No, a veces yo tengo que ministrar a familias donde le digo, ¿quieres de verdad salvar el corazón de tus hijos? Sácalos de ahí, cámbiate. Ahí se están perdiendo sus amigos, su contexto. Ay, pastor, pero es que, no. Y cuando ya lo ves es demasiado tarde. Entonces tú encuentras a un hombre como Jacob en una condición en donde él era responsable, y en lugar de haber llegado a Betel, se quedó en Siquem. Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, en Juan 17:15, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y claro que debemos de entender esta verdad. Vivimos en este mundo, debemos de involucrarnos en muchas cosas en este mundo, pero nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor. Amén. Y ello conlleva mi familia, si soy padre de familia o madre, cabeza de hogar, o la responsabilidad que tienes, o tú como joven, cuidar y de verdad pedir a Dios la dirección acerca del contexto en donde vas a estar, vas a vivir, vas a llevar a cabo tu vida, tu futuro, tus planes, tu trabajo, todo, porque malas posiciones te llevan a malas decisiones. Entonces encontramos cómo esta chica, ¿verdad? Esta joven llegó ahí, y claro que ella tuvo responsabilidad. Y ese es mi segundo punto: no tener cuidado con mezclarte con este mundo. Y este mundo está de cabeza, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde cada uno hace lo que quiere, sin valores morales, principios espirituales. Y cuando tú sacas a Dios de la ecuación, el mundo ha sacado a Dios de la ecuación. Entonces el mundo es un caos. Y eso es lo que le pasó a esta chica, a Dina. Se acercó tanto al pecado que acabó siendo una víctima del mismo. Qué triste que ella tuvo que caer en esta situación. Y este hombre Siquem, ¿verdad? Ya lo dije, un hombre nefasto que actúa en su carne. Y ve cómo el orden que la Biblia nos da, ¿no? O sea, primero hablo de este hombre de Siquem, le atrae seguramente físicamente a Dina, ¿no? Le atrajo a esta chica físicamente, sexualmente, la toma, abusa de ella, y luego dice la Biblia, y se enamoró de ella. Y luego le pide a su padre que la pida por mujer. O sea, ¿ves el desorden? O sea, todo desordenado, todo al revés. Y es que cuando das lugar a tus pasiones, cualquier cosa se vale.
Y eso es lo que el mundo nos enseña. Cuando damos lugar a nuestras pasiones, hoy en día es lo que vemos. No importa el sexo, no importan los padres, no importa la moralidad. Lo que importa es disfrutar el momento. No importa que si me gustas, vente a vivir conmigo, tengamos relaciones, y si no nos entendemos, que cada quien tome su camino. Eso es lo que el mundo vive. Y eso es lo que representa esta historia de este hombre de Siquem, que aunque era un príncipe y era el más querido de esa ciudad, era un patán, un hombre sin valores, y su padre también. Que no hay un padre que llame la atención, que le diga que está mal, porque están sumergidos en un mundo en donde así es, no pasa nada. Y debemos de cuidar entonces el contexto en el que vivimos. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías. Las malas compañías. No pasa nada. Y mejor que sepan que eres hijo de Dios, hija de Dios, y que tú guardas tu corazón a la manera de Dios. Porque a principios están en la palabra. Para poder honrar a Dios y honrar tu cuerpo y honrar tu sexualidad y hacer las cosas a la manera de Dios. Pero cuando empezamos a verlo como algo normal, de tal manera que esta joven Dina representa también al cristiano que se amolda al mundo, que hace lo que el mundo hace, que es como el mundo, y que sus principios, ¿verdad?, morales, espirituales, están muy por debajo de lo que la palabra de Dios dice. Y así como creyentes a veces corremos ese riesgo de caminar, decir, sí, Señor, te amo, pero hacemos lo que el mundo hace. Caminamos como el mundo camina. Estamos en este mundo, ya lo leíamos, pero no somos de este mundo. Y no debemos nosotros acercarnos tanto al pecado como para que en cualquier momento el pecado, o seamos víctimas del pecado. Entonces ya vimos cómo primer error de este padre, Jacob, es haber llegado a un lugar donde Dios no lo iba a bendecir. Dejar que ahí estuvieran y crecieran sus hijos. Ahí se estableció. Ahora, no fue poco tiempo. Tú lo lees de un capítulo a otro, pero algunos teólogos dicen que fueron como 10 años que estuvo viviendo en esa región. Claro, porque le convenía, porque todo estaba suave. Pero la moralidad, los valores, los principios, lo que había alrededor en Canaán, no estaba de acuerdo a lo que Dios quería para esta familia. Número 3, lo más tremendo aquí es cómo vemos a un padre que no hace nada por su hija. No hace nada por su hija. Una ausencia total de autoridad. Mira lo que es el versículo 5. Ahí leímos ya, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob. Esa palabra. No dijo nada hasta que ellos viniesen. Y algunos piensan que no fue como que llegaban en la noche, sino que acuérdate que eran pastores y a veces se iban semanas o días a cuidar el ganado y regresaban. Y él no dijo nada como padre. Sabía lo que había pasado a su hija. Y aquí hay un principio muy importante que debemos de aprender. Por eso el tema es la ausencia de un padre. La ausencia de autoridad hará que otro tome ventaja. La ausencia de autoridad hará que otro tome ventaja. Lo que tú no hagas como padre, lo que tú no hagas en la responsabilidad que Dios te ha dado, otro va a tomar ventaja. En tus hijos, en tu familia, en lo que Dios te ha dado. Qué triste es ver a un Jacob paralizado, que no se levantó para defender a su hija. No hizo nada. Yo no sé qué hago, ¿verdad? Pero no hizo nada. Por eso incluso los hijos de Jacob, cuando llegaron y oyeron la noticia,
Son ellos los que tomaron la ventaja. Son ellos los que tramaron el plan. Y debemos de entender que autoridad es protección. Y protección es amor en acción. Amén. Autoridad es protección y protección es amor en acción. Y sabes, eso es lo que un padre, una madre debemos dar en casa, ¿verdad? El padre lo debe de hacer. Es protección, es amor en acción. Porque hoy en día eso es lo que estamos viviendo. Chicos que tienen problemas de identidad, de estima, de propósito, porque en algún momento carecieron de amor, de la protección de papá o de mamá. Qué importante es entender este principio. Y no es la excepción con Jacob. Vemos una faceta ahora de Jacob, donde no fue un padre para estos chicos. No es coincidencia, mira, esto es muy interesante, no es coincidencia que tanto Dina como Simeón y Leví eran hijos de Lea, la esposa no amada por Jacob. Por lo tanto, tal vez esa ausencia de Jacob a los hijos formó hijos con odio, lejos de Dios, sin una verdadera identidad por parte de su padre. Porque aunque Jacob está ahí, no está ahí. Y no hay nada más triste, ¿verdad?, que un padre que no entiende el principio de cuidar, de proteger, de estar ahí. Por eso como padres debemos ser intencionales, acercarnos a nuestros hijos, enseñarles con el ejemplo y expresar con nuestras palabras que les amamos. Porque eso va a traer y va a afirmar el corazón, la identidad, el propósito de tu hijo, de tu hija. Cuando tú le dices que le amas, cuando tú le dices que es especial, cuando tú estás ahí porque tú eres el padre o la madre. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos un Jacob que no lo hace. Un Jacob que se quedó callado. Y entonces llega este hombre, ¿verdad? Amor, el padre de Siquem. Y entonces para él se le hace como cualquier cosa. Bueno, miren, mi hijo pues ya, ¿qué le dice, no? Pero la quiere por esposa. Pero vamos a hacer un negocio. ¿Qué les parece si yo les doy la mejor dote que ustedes quieren, que les doy lo que sea y denme a su hija? Pero no solo eso, vamos a mezclarnos. Sus hijos, nuestros hijos, y vamos a mezclarnos, vamos a vivir como una buena familia grande, vamos a crear, somos fuertes los dos, hagamos, construyamos. Y ahí está este hombre, ¿verdad?, que no entiende. Y de ahí se harán los hijos de Jacob. Y en parte ahí tienen razón, ¿no? Y lo toman ahí, pero el problema es porque ellos entendían. Fíjate cómo si entienden lo que ellos eran, si entienden el propósito de Dios en sus vidas, si entienden que son especiales por el llamado y por el pacto que Dios tiene para ellos. Y hay una marca en sus cuerpos que es la circuncisión, que son especiales por causa de su abuelo, de su bisabuelo, donde ellos eran hijos de Dios. Pero la motivación al decirles tienen que circuncidarse para que sean de nosotros, porque de otra manera nosotros no podemos mezclarnos con ustedes, eso suena bien. La motivación era venganza. La motivación era no va a ser lo que ellos piensan. Y aquí viene el último punto. La venganza de los hermanos de Dina va más allá de lo que podríamos imaginar. Porque engañan a Siquem, engañan a Hamor, el padre de Siquem, ¿verdad? Y le dicen circuncídense. Y entonces podemos hacer las paces. Y entonces podemos mezclarnos, podemos tomar de sus hijas y nosotros podemos mezclarnos. Y ellos lo aceptan porque ellos ven como buena voluntad. Y entonces todos los varones se circuncidan ya siendo adultos. Esta es una operación pues dolorosísima, ¿verdad?
y en ese tiempo todavía donde la ciencia, la medicina era mucho más primitiva, ¿no? Entonces imagínate el contexto, todos los hombres están ahí pues recuperándose, adoloridos, y entonces no termina bien esta historia. Cuando están más vulnerables, llegan estos dos hermanos de Dina y matan a todos los hombres, incluyendo al padre y a Siquem. Toman a Dina y la regresan. Y luego dice la Biblia, ahí lo leímos, que todos los hermanos van a robar todo lo que había en esta ciudad, a tomar cautivos a las mujeres y a los niños que había en ella. Y tú cuando lees esto dices, ¿what? O sea, ¿y Dios en dónde está? O sea, esto está peor que cualquier noticia que tú leíste hoy en la mañana, aunque estamos ya casi igual, ¿verdad? Pero imagínate, esta historia no termina nada bien. Ahora, el hecho de que así suceda no significa que Dios lo apruebe. Y esto es muy importante, porque mira, la Biblia nos recuerda y debemos de entender esta verdad. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Cuántos dicen amén a ello? Ahora, ¿por qué te menciono esto, hermano? Porque a veces leemos historias así y vemos historias así y quisiéramos que caiga fuego del cielo inmediatamente, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué no hiciste nada? O sea, Dios, ¿cómo es posible que están cometiendo semejante barbaridad y no pasó nada? Pero el que no suceda nada en ese momento no significa que Dios no va a actuar. Eso es muy importante. O sea, a veces nosotros, ¿verdad?, vemos situaciones injustas, violencia, cosas que decimos, ¿cómo es posible? Y yo sé que tú y yo a veces decimos, Señor, ¿te acuerdas como los discípulos? Señor, que caiga fuego del cielo. Señor, ¿cómo es posible que esto está pasando? Y yo creo que uno quisiera ver actuar a Dios y que mate a esa, o sea, que también los destruya. Pero esta es una verdad que debemos de entender y recordar. Lo que el hombre siembre, tarde o temprano lo va a cosechar. O sea, no, la vida no se trata solo de hacer y que no va a haber consecuencias de mis acciones. Vienen consecuencias. Y claro que es algo que se desaprueba. Dios no está de acuerdo. Aunque no vemos a Dios inmediatamente actuar en esta circunstancia, pero no significa que Dios lo dejó, porque muchas veces yo creo que tú lo has vivido, situaciones de injusticia donde parece que todo se queda ahí, pero Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el problema de estos jóvenes es que ellos tomaron la venganza por su mano. Ellos actuaron incorrectamente. Y la Biblia nos dice que no podemos hacer eso. Proverbios 20:22 dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Amén. Proverbios 24:29 también dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y Pablo nos lo recuerda en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, la palabra de Dios lo dice, y si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. A veces no como yo quiero, a veces no en el momento que yo quiero, a veces ni siquiera lo voy a ver, pero todo lo que siembro, todo lo que hago en la vida, o si alguien hace una injusticia, tarde o temprano va a pagar la consecuencia de ello. Y sabes, no es sencillo. No es sencillo. Siendo honestos, hermano, es una de las decisiones más difíciles de tomar como hijos de Dios, no responder a un agravio. Yo estaba estudiando, yo estaba pensando y yo dije, de verdad, yo creo que es difícil cuando alguien te ha hecho daño. O sea, claro que el daño estaba ahí. O sea, violaron a su hermana. O sea, este patán abusó de su hermana.
Ay, ¿qué hay? O sea, por supuesto, y que Dios dice en su palabra, no te vengues. Y aún siendo muy honestos, a veces como cristianos, ¿verdad? Te cuesta. Cuando han afectado tu reputación, cuando han hablado mal de ti, cuando te han hecho un daño directo a tu persona o a tu familia. Y ese es el problema de los hijos de Jacob, que estuvo mal. No podemos aplaudir esa decisión. Fue una mala, y finalmente no lo ves inmediatamente el castigo o las consecuencias, pero yo sé que Dios trata cuando tú tomas malas decisiones. Entonces yo debo de tomar lo que la palabra de Dios me dice. Debo decidir obedecer la palabra y recordar lo que la palabra de Dios dice. Quiero tomar una escritura más que está en Levítico 19, versículo 17 y 18. Y si tú estás subrayando ahí tu Biblia, subraya esta escritura, tal vez valga la pena memorizarla. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Mira, cuando tú recibes un agravio, no quiere decir que no hagas nada, no quiere decir que no puedas defenderte, no quiere decir que no puedes hablarlo o tratar de que aquello se resuelva. El problema es cuando tú tomas venganza. El problema es cuando tú entonces pagas con la misma moneda o peor. Y entonces dice: no aborrecerás a tu hermano, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esa es la palabra de Dios. Y es lo mismo que Jesús nos enseñó. Es lo mismo que Jesús nos dice acerca de cómo tratar a nuestro prójimo. La venganza no es algo que a Dios le agrada. El problema es cuando yo respondo con venganza, con odio, con coraje, cuando al defenderme, ¿verdad?, o al vengarme, lastimo o hiero al prójimo. Y eso ya no es algo que a Dios le agrada. Pero ¿cuál fue la raíz? ¿Por qué se desencadenó toda esa tragedia? Porque hubo un padre ausente en esta familia. Hemos visto muchas facetas de Jacob a lo largo de estos miércoles, muchas. Pero vemos a un padre que no cuidó, que no atendió, que no protegió a sus hijos. Esta historia, y con esto concluyo, también representa al hombre capaz de hacer cualquier cosa por venganza. Cuando no tienes temor de Dios, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa por venganza. Yo creo que como hijos de Dios es algo que deberíamos de tener miedo de nosotros mismos, porque en nuestra humanidad podemos muchas veces hacer cualquier cosa cuando algo te golpea. Pero también representa esa historia al cristiano que de palabra solo de dicho, dice que ama a Dios, pero no obedece sus palabras, no las lleva a cabo, no las obedece, no las practica. Porque está muy gruesa la historia. Y porque aunque no lo probamos, yo digo: ¿y qué pasaría si yo estuviera en ese lugar? Por eso es una historia que este capítulo, te decía en un principio, en ningún lugar se menciona a Dios. Porque cuando sacas a Dios de la ecuación, todo sale mal. Y yo quiero que podamos esta noche aprender y asumir cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Malas posiciones te llevan a malas decisiones, y malas decisiones te llevan a malas posiciones. Y fue lo que Jacob hizo. Capítulo siguiente vamos a ver
¿Qué crees que hizo Jacob después de esto? ¿Qué crees que Dios le dijo a Jacob? Ve a Betel. Y Jacob tiene que tomar acciones en la familia. Pero yo quiero que esta noche podamos, inclina tu cabeza, vamos a orar, el tiempo ha terminado, y vamos a decirle al Señor: Padre, quiero aprender de estas enseñanzas, porque como dice la Escritura, todo esto fue escrito para nuestra exhortación, todo esto fue escrito para que tú y yo podamos aprender, para no hacer lo que ellos hicieron, porque no son tan diferentes a ti y a mí. No somos tan diferentes. La realidad es que necesitamos de Dios. Pero la realidad, hermano, es que no solamente es decir necesito de Dios, sino es hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y su presencia que nos guía y nos dirige y nos enseña. Y eso es algo glorioso que hoy en día tú y yo tenemos. Si tú has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú sabes que tienes a Dios, al Espíritu de Dios en tu vida. Y Señor, por semanas hemos hablado de la familia. Por semana hemos hablado de la historia de la familia de Jacob y de otros, pero enfocado a Jacob. Señor, hay gran enseñanza en cada pasaje, en cada acontecimiento. Y quiero, Señor, pedirte que me ayudes como padre, como esposo, a ser intencional, a entender que tú me has dado un propósito, un llamado, y Dios, que pueda bendecir a mis hijos, bendecir mi familia, que lo que no haga bien, lo que descuide, lo que deje de hacer, tendrá una consecuencia. Que soy responsable de mirar el entorno de mi familia, de mis hijos, de mi casa, de los amigos, de la escuela, del trabajo, de la iglesia, incluso donde estoy, de todo lo que hay a mi alrededor. Yo tengo que estar viendo, porque estando en el lugar que tú quieres, ahí floreceremos. Pero un mal lugar, una mala decisión puede arruinar la vida de mis hijos, de mi familia. Una falta de acción, Padre, puede hacer que las cosas no sean como tú tienes para ellos. Que seamos padres, madres responsables, que trabajemos, y si a veces hay que doblar nuestras rodillas, a veces hay que pedirte a ti, porque es imposible tal vez que el hijo ya escuche, Señor, lo haremos porque, Señor, amamos a nuestra familia. Y que seas tú, Señor, el que bendiga nuestros hogares. Señor, que seas tú el que bendigas nuestra casa. Yo te pido esta noche que tú nos ayudes, que tú nos sigas ayudando. Y Padre, que podamos aprender de esta lección, Señor, y que podamos hacer lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor. Y aún, hermano, esta noche, o si hay alguien que nos visita por primera vez, si hay alguien que hoy tú vienes por primera vez, yo quiero decirte que Jesús te ama, que lo que has escuchado es un mensaje que puede cambiar tu vida, tu familia, y lo que Dios está esperando es que tú abras tu corazón y le digas a Él: Señor Jesús, necesito de ti. Y ahí donde está, dile a Él: Señor Jesús, necesito de ti. Quiero que tú cambies mi vida. Perdóname por mis malas acciones y decisiones, y te pido que me ayudes, porque malas posiciones me han llevado a malas decisiones, y malas decisiones me han llevado a malas posiciones. Señor, que podamos corregir eso y que podamos hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor, y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, que el Señor te bendiga.